Este caserón colonial, ubicado en la vera norte de la Catedral de Asunción sobre el Callejón Comuneros, era la antigua cárcel de los tiempos del doctor Francia y don Carlos Antonio López. Actualmente guarda en su interior verdaderos tesoros que conforman la colección de arte sacro del Museo Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Nos encontramos en el Museo Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, que depende de la Comisión Nacional para los Bienes Culturales de la Iglesia. Este museo está situado en una construcción que data de la época posterior a la independencia, situada en Asunción, enfrente a la acera norte de la Catedral de Asunción, con su orientación de norte a sur y corredor Lleré interior. De modo, era el prototipo de la construcción colonial. Al norte la fachada principal, al sur la de atrás. Y siempre un prototipo que existía en las construcciones de aquella época, que delante de una puerta había atrás una ventana. Te llevo tu poner norte-sur, el famoso norte-sur, para mantener refrigerada la circulación de la casa. Y ahora estamos ante una verdadera curiosidad para muchos. ¿Saben qué hay detrás de esta puerta? Aquí está nada menos que lo que la tradición señala como la celda en la que estuvo recluido el prócer de la independencia, Pedro Juan Caballero, durante la dictadura del doctor Francia. Según esa misma tradición, él se quitó la vida en 1821 en esta celda y en las paredes con su sangre escribió que la sed del tirano de la patria no se aplacaría con la suya. Por eso prefirió quitarse la vida antes de ser fusilado. Así también hay tradición que en esta casa fue cárcel y que creemos que en la pieza que está a la izquierda del acceso principal, que es esa que está allí, se cree que en ese lugar fue donde Pedro Juan Caballero se suicidó. Porque hablaba la reseña ahí de que es a la entrada, a la derecha, la puerta, a la izquierda una puerta de dintel muy bajo de madera y se presta a todas esas consideraciones, esa pieza. Pero sí hay una serie de historias que hablan de que fue cárcel, de que aquí estuvieron encerrados mucha gente. Después terminó ese periodo, vino la guerra del 70. Después de la guerra del 70 se constituye el primer seminario conciliar del Paraguay. En ese seminario ya se hace cargo a la Iglesia paraguaya de este solar. Se egresan los primeros 3 sacerdotes que en realidad fueron pilares de la doctrina del cristianismo paraguayo, el catolicismo, Monseñor Roa, Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, Monseñor Aponte, los 3 primeros, Monseñor Bernabé Colmán, los 3 primeros egresados de ese seminario. De hecho, el segundo fue Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, que luego es el primer obispo del Paraguay, obispo del Paraguay y posteriormente el primer arzobispo del Paraguay. Bueno, Monseñor Bogarín es quien, en su gran pasión por la cultura paraguaya y en sus 3 viajes grandes de recorrido de todas sus dioses del Paraguay hecho en lomo de mula, fue coleccionando piezas del acervo nacional, ¿verdad? Y del acervo cultural, del acervo de arte sacro, así como también del acervo de cosas nacionales, que las encontraba en el campo o que se las regalaban, y así constituyó su colección. Esa colección, a su fallecimiento en el año 48, él destina para las obras sacerdotales, para el mantenimiento de las obras sacerdotales. Por suerte, esa colección pasa al cuidado de los sacerdotes que estaban en el seminario metropolitano, y
eso es transferida desde de aquí de enfrente del arzobispado, en donde estaban, al Seminario Metropolitano, que es su gran obra sobre la calle Kubitschek. Y de ahí toma nombre de Colección Monseñor Bogarín. Ya en el año 56, cuando Monseñor Blujaki es nombrado encargado de esa colección, constituye el Museo Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, que empieza a funcionar en el Seminario Metropolitano en la calle, hoy de la calle Kubitschek. Posteriormente este solar pasó a ser uso de la Universidad Católica, fue escuela primero, después pasó a uso de la Universidad Católica. La Universidad Católica lo transformó en el sentido de que actualizó sus salas para para sus clases, ¿verdad? Y posteriormente, en el año aproximadamente entre el año 79 y 80, se constituye, se hace entrega de esta casa para constituir aquí el Museo Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Las paredes son todas de adobe, el techo es de teja, el techo es auténtico, las tejas son auténticas. De hecho, se pudo salvar este sector con los tirantes de Carandaí todavía normales. En esa habitación, en esa sala que está ahí, que es la de los Cristos, van a ver muy importante las cabriadas, que son originales, encastradas en madera sin un tipo de clavo. Porque después de ese techo con tirantes de palma, llevaban encima una esterilla de tacuara. Y encima de la tacuara, adobe, y ahí encima se asentaban las tejas. Esa esterilla estaba toda podrida. Entonces, cuando se destechó, se echó esa y se sustituyó por tejuelones. Las salas principales son la sala de las misiones jesuitas, la sala de las misiones franciscanas, una sala de exposiciones permanentes de Cristos, la sala dedicada a Monseñor Bogarín, la sala dedicada a la historia nacional, la sala dedicada a los objetos, al arte sacro post-misionero, después de las misiones, y la sala del tesoro del Museo Monseñor Bogarín. Porque esta no es meramente un museo de derrumbamiento de cosas viejas, sino que son de cosas de uso y que siguen todavía y seguimos todavía manteniéndolas, así como también recibimos cosas nuevas en salvaguarda de muchos objetos, ¿verdad? Ya después les voy a ir enseñando. Este museo está cerrado, no está habilitado al público. Lo habilitamos exclusivamente cuando se trata de una situación especial como esta, la de hoy, o como otra que cuando hay un pedido especial, y está cerrado por falta de fondos para poder habilitarlo. Tengo que destacar, y me gustaría mucho que esto se ponga bien en claro, que toda esa reconstrucción que se hizo de la parte de la calle Yegros también se deben especialmente a la labor y al aporte de 3 personas, de 3 señoras. La señora Dolly Rodríguez, Dolly Casal Ribeiro de Peroni, la señora Sara Benza de Codas Thompson y la señora Pilar Burro de Duarte, que son las que con su trabajo, con su esfuerzo y con sus dineros se pudo llevar adelante y constituir en este lugar las instalaciones del Museo Monseñor Bogarín. Esa es la verdad. Sin embargo, permanece cerrado al público por la falta de recursos, pero gracias al mecenazgo del arquitecto Ramón Duarte Burro se puede mantener toda esta infraestructura. Él nos realiza una visita guiada a través de sus distintas salas. Esta sala está destinada a objetos provenientes de las misiones jesuitas. Sabemos y entendemos que son jesuitas de las misiones, objetos de las misiones jesuitas, más que nada por algún testimonio que tenemos de su procedencia.
exclusivamente. De ahí de que lo que nos cabe y corrobora verdaderamente que fueron imágenes jesuitas es por las dos tallas hermosas del maestro Brazanelli que tenemos acá instalada en el museo, que es la imagen de la Santa Ana con la Virgen María, y así como también de San Matías. Y otras imágenes, tres otras imágenes que son en San Luis Gonzaga, y San Luis Gonzaga puede ser también San Juan Nepomuceno, y los dos arcángeles, San Miguel y San Rafael, son los dos arcángeles, que son procedentes, como ese San Luis Gonzaga, de la iglesia de Paraguarí. Paraguarí consistió en la última reducción jesuita, que eran las estancias de Paraguarí. Estas imágenes vienen de ahí. Las otras, la de San Matías, como la de la Virgen de Santa Ana con la Virgen María, vienen de Cazapá. Tenemos registro como que vienen de Cazapá, pero es por un detalle, porque cuando hay que entender que cuando se van las misiones jesuitas, los jesuitas acá, quienes quedan al cargo de muchas de las iglesias, de los templos, son los franciscanos o las misiones franciscanas. De ahí se pudo salvar muchas cosas, pero que fueron a las misiones franciscanas, pero no por eso fueron franciscanas. Ah, ya, claro. No por eso fueron franciscanas. Se conservaron allí. Se conservaron allí, y de ahí muchas cosas. Después, con estudios muy fundados, estas imágenes se dan cuenta que son verdaderamente Brazanelli. Eso lo debemos al señor Sustersix, al historiador señor Sustersix, y en los libros ya están catalogadas como piezas auténticamente jesuitas y auténticamente de Brazanelli. Esa columna que está allí corresponde al altar, es una de las columnas que corresponden al altar, al retablo del templo de San Ignacio Guazú. Habrían 6 columnas semejantes iguales. Esta es una que se pudo salvar, y esta es una de las donaciones más importantes que recibió este museo hace 3 o 4 años, que estaban dentro de la colección de don Roberto Quevedo, que fue mucho, desde la fundación de la Comisión de Arte Sacro. Roberto Quevedo fue uno de sus miembros y su gran colaborador, y con él fue una fuente siempre de historia muy interesante del acervo de este museo. A él se debemos mucho, y antes de fallecer él hizo una donación muy importante. Entre ellas está esta columna, que es la única que se conoce del templo de... ¿Y los soldados que están detrás de usted, puede explicarnos? Sí, los soldados constituyen a 2 soldados romanos que eran del templo de San Cosme y San Damián, de la misión jesuita de San Cosme y San Damián. Interesante tema es este, del que están dentro de la colección de Monseñor Bogarini, que él mismo en su propio testamento habla de que no son suyas, sino que son imágenes de San Cosme y San Damián. Así que también es muy importante resaltar, porque después les voy a enseñar otra cosa, los 2 símbolos que se usaron mucho en la Compañía de Jesús, que son los 2 retablos que están detrás, ahí, uno con el Ave Verum de María, les voy a enseñar, ¿verdad? Ave Verum de María, están las 3 letras. Y el otro es Jesucristo, hombre salvador. Esto se usó mucho en los tablones. Estos son 2 tablones de ventana o de puerta en las misiones jesuitas. De hecho, Jesús, hombre salvador, creo que primeramente lo utilizaban los franciscanos y después lo adoptaron los jesuitas. El edificio también fue sede del Seminario Conciliar de Asunción a cargo del primer arzobispo del Paraguay, Monseñor Juan Sinforiano Bogarín. Luego pasó a manos de la Universidad Católica
para sus aulas, hasta que Monseñor Agustín Blujaki se hizo cargo de él y trasladó aquí toda la colección del Museo de Arte Sacro que se encontraba en el Seminario Metropolitano de Asunción. La Sagrada Familia, ahí está el niño Dios sentado, bendiciendo y dirigiendo, como siempre. La pobre Virgen María con su trabajo, hasta le están haciendo barrer. Está barriendo. Y San José, que era carpintero, trabajando. Y esa fue la niñez de nuestro Señor. Y ahí están las propias herramientas que usaba el carpintero, todas iguales a las existentes ahora. Y lo que fue el trabajo de la Virgen, de toda su vida, cuidar de su casa y barrer, hasta después de ser a los 30 años. Evidentemente esto era para enseñar a los indígenas. Esto era para enseñar a los indígenas. Era lo que estas como todas las tallas hacían, que aquellos que no sabían leer, que eran los indígenas, que no podían interpretarla, por medio de estos medios podían darse cuenta de qué era lo que se les decía. ¿Vale? Así también tenemos las dos, muy importantes, las dos pilas jesuitas, pilas de agua bendita, que están en este local. Una inclusive la tenemos sellada el año desde que se fabricó, y la otra es con tallas de helechos y musgos, muy interesante. Hasta el año. Y ahí se puede leer perfectamente 1742, 28 de marzo de acá dice 1742 año. No, es 48. O 48, sí. Esta es un hermoso tablero de ventana, y esta pieza es un hermoso San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, sobre todo la interpretación del demonio, ¿verdad? Subido sobre el demonio, y lleva también su lanza, su espada de plata, que la tengo guardada, porque si no me la tiran. Esta es una talla importante, porque esta fue una talla que la llevaron a Italia. Talla jesuita auténtica. Y cuando Monseñor Bernabé Colmán, que se ordena sacerdote en este seminario conciliar que hubo en este local, se va a Roma a hacer sus estudios posteriores, vuelve y le entregan esta talla para que él la vuelva a traer. Él cuenta en sus memorias. Monseñor Bernabé Colmán fue el que construyó la iglesia de la Encarnación. Exacto, sí. Para contarles la verdadera historia. Es el que se hizo, es que cuando se incendió el templo de la Encarnación, aquel día de los Reyes Magos, se fue y entró a la iglesia, y él dice en su memoria: retiré el objeto más valioso que había, retiró el sagrario. Sí. Hoy tenemos el sagrario acá. Claro, hoy está ese sagrario de la iglesia de la Encarnación. Bueno, y él decía que esta imagen se la habían entregado, y dice, y como no tenía una caja grande, la caja que disponía de madera era muy cuadrada, le corté la punta de las alas. Le cortó la punta de las alas para poder, lastimosamente se perdieron, pero hasta son pintorescas así como están cortadas las plumas, ¿verdad? Fíjense que no tiene ningún clavo, todo está encastrado. Totalmente encastrado. Totalmente encastrado. Lastimosamente no disponemos de los elementos de iluminación modernos, y tenemos los elementos que podemos colocar. La construcción típica de esta casa, que son paredes de adobe, fíjense los espesores de la pared, que son casi de 60 centímetros, fíjense los anchos, y estaban revestidos con ladrillos cocidos, puestos en panderete para evitar que el agua de lluvia vaya comiendo el adobe. De hecho, se van a ver en aquella galería, ese mismo tratamiento está hecho en fachada,
En realidad eso estaba revocado hasta el piso. Y una vez trabajando con la limpieza de fachada, yo descubrí todo porque valía la pena que eso se conozca. Ese adobe se van a dar bien cuenta en la otra fachada, en donde presenta algunos problemas en que realmente es de adobe de 60 centímetros de diámetro. Aquí se guardaba el agua para bendecir, el agua bendita, que se hacía una vez al año, se guardaba o se iba reponiendo. Y se bautizaba acá. ¿Se usaba de allí? Se usaba de acá para bautizar acá. Aquí está el agujero. Y ese agujero está comunicado directamente a la tierra, porque el agua santa no puede ir a los desagües cloacales. Va directamente a la tierra. Es de piedra losa, pieza auténtica, no tiene, es totalmente de una sola piedra tallada. Es un hermoso detalle. Este es un aljibe que era el aljibe de la casa, a donde eventualmente las canaletas, si habían alguna, remitían agua al aljibe para poder tener agua limpia, bebible durante el día, ¿verdad? De hecho, este brocal de aljibe estaba situado en otro lugar del museo y cuando reparamos lo instalamos acá. Pero lo lindo e interesante de todo esto también era la vegetación que estaba en el medio, porque esa vegetación hacía el microclima de un poco de frescor del museo, ¿verdad? La gran mayoría de los objetos que conforman este verdadero patrimonio nacional fue colectada por Monseñor Juan Sinforiano Bogarín durante los 50 años de gira pastoral por todo el país. Cuando Monseñor Blujaki decidió montar aquí el museo, fue ayudado por 3 personas que se convirtieron en las principales precursoras del museo. Fueron ellas las señoras Pilar Burró de Duarte, Sara Benza de Codas Thompson y Berta Casal Ribeiro de Peroni. Ese reloj que está colocado en la catedral, yo no sé si data de la época de Don Carlos, ¿verdad? O de la época de Francia, no sabría. ¿Por qué? Porque cuando la época de Don Francio, la catedral no era de ladrillos, era de tabla. Era de tabla, que Don Carlos la manda a echar para constituir en ese lugar, para construir en ese lugar la catedral de Asunción. De hecho, materiales que se están retirando de la catedral para alguna reforma, alguna de las cosas, los tengo guardados acá. Fíjense después los ladrillos, son esos ladrillos los que obtuvimos cuando se hizo el trabajo del aire acondicionado de la catedral. Entonces, esos son los bloques que se trajeron. Se sacaron unos ladrillos de estas medidas. Fíjense la maravilla. Y lo que pesan cada uno. Lo que pesa cada uno. Para esto lo mantuvimos acá y los tenemos guardados. Vamos a acceder a la sala de las misiones franciscanas. Si bien es mucho mayor en dimensiones como también por la cantidad de objetos que tienen, a raíz de que lo que ha venido, lo que se ha conservado después de la salida de los jesuitas, ha venido de las misiones franciscanas. Porque o eran tallas de las misiones franciscanas, o a lo mejor fueron tallas de las misiones jesuitas que conservaron los franciscanos. Esta sala lleva el nombre y el homenaje a una de las damas que ayudaron en este museo, que fue la señora Berta Casal Ribeiro de Peroni. Esa es la placa que está ahí instalada. Más que nada, esto es un museo viviente, pues aquí se guardan no solo los objetos que están en exhibición, sino también todos aquellos elementos que sirven para los rituales católicos que se realizan en la Catedral Metropolitana de Asunción, especialmente para las festividades de San Blas, la Virgen de la Asunción y la Semana Santa. Tanto el Señor de las Palmas como el Cristo yacente se encuentran guardados en este lugar junto a la Virgen de los Dolores y San José.
Bueno, estamos en la sala de las misiones franciscanas. De hecho, como les decía, esta sala alberga imágenes y tallas o elementos provenientes de las misiones franciscanas, de lo que sabemos que fueron misiones franciscanas. De hecho, hay restos de un retablo, que es el que vemos ahí, restos de un retablo, sagrarios de otros templos, imágenes. La imagen de San Blas que está ahí en el frente, esa es de uso también de la Catedral de Asunción. Esa se utiliza para el día de San Blas, para las procesiones del día 3 de febrero. ¿Y esta puerta gigantesca de dónde es? Y esa puerta gigantesca era del templo de Ipané. Y allá está la otra, que lleva el símbolo de María, el Ave Verum de María. La misma puerta. La misma puerta, la de Jesús Hombre Salvador, y en el otro lado la de María. Fueron directamente talladas en los talleres jesuitas, porque había intercambio de imágenes entre las misiones. Y tal vez ya se tallan y se colocan en Ipané de alguna misión jesuita. Pero ustedes saben que las misiones franciscanas todas llevan el nombre en guaraní. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Salvo la de Altos. Después está Yutú, Cazapá, Guarambaré, Ipané, etcétera, etcétera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Capiatá. Exacto. Mientras que las jesuitas son San Cosme, San Damián, San Ignacio, Santa María, San Ignacio Guazú. ¿Verdad? Sí. Varias salas temáticas encontramos en la visita guiada a este museo. Comenzamos por la sala jesuítica, donde se encuentran verdaderas joyas del arte jesuítico hispano-guaraní. Por ejemplo, están las obras de Brazanelli. También se encuentran unos centuriones que pertenecían a la iglesia de San Cosme y Damián. En la sala franciscana que se encuentra cruzando el patio, se pueden apreciar puertas, ventanas, retablos e imágenes que pertenecieron a las iglesias franciscanas. Muchas de estas piezas también son de origen jesuítico, pues existía un intenso intercambio entre ambas órdenes religiosas. También lo que podría haber pasado es que los franciscanos, tras la expulsión de los jesuitas, se hicieron cargo de la custodia de estos elementos. Gracias a eso se pudieron preservar. Esta puerta que tenemos acá son restos, los dos tableros de unas puertas del templo de Guarambaré, que fueron rescatadas, lo mismo que las grandes, las de Ipané, fueron rescatadas cuando ya se iban al Brasil en venta, y fueron rescatadas por la señora Berta Peroni de Casal Ribeiro, que las donó al museo. Reñían los dolores del altar de la Pasión de la Iglesia Catedral. Esta sale todos los viernes para la procesión del Viernes Santo, con el Cristo yacente. Esta está en custodia en el museo, ¿verdad? La tenemos acá en esta sala porque necesitamos a mayor amplitud y mayor perspectiva para poder mostrarla. En la sala de exposiciones temporales, llamada también de los Cristos, tenemos todas las manifestaciones de la pasión de Jesús hasta su resurrección. También allí se encuentra la Virgen de la Asunción, con todo su esplendor.
día en que se instaló el Museo Monseñor Bogarín en este lugar, ¿verdad? Y están las tres grandes mujeres señoras que fueron las iniciadoras de este museo. Están allí La señora Berta Casal Ribeiro de Peroni, la señora de Codastonsen y la señora Pilar Burró de Duarte. Encuentro documentos y documentos. Yo soy hijo de Pilar Burró. Encuentro documentos de mamá firmados por ella y por esta señora. Pagaré que de préstamo. Solicitando dinero al Banco Exterior de España en aquel momento para terminar el museo. Y nadie sabía de eso. Y ella las pagaba. Y eso, yo sé que ellas no les gustaría nada que nadie se entere de eso, pero es la verdad, hay que decirlo, ¿verdad? Estas imágenes son auténticamente franciscanas, que es San Pablo de la iglesia de Villeta, San Juan y San Pedro. San Pablo porque lleva el libro. Esa es la imagen de la, ¿cómo se llama? De la pasión del día de Semana Santa, que es utilizada desde hace mucho tiempo. Ese es un hermoso púlpito que era de la iglesia de Villeta. Un hermoso púlpito que era de la iglesia de Villeta y muy simpático en sus tallas y en su totalmente hecho por maestros tallistas aborígenes, naturales. A mí no me gusta decir aborígenes, originales de la tierra, porque no hay un proyecto definitivo de lo que es una talla bajo un proyecto que viene a ser este confesionario que es franciscano, donde hay un dibujo, un modelo, como lo es aquel retablo que está allá, que tiene un proceso, tal cosa. Aquí hay de todo. Aquí hay una mezcla, aquí hay una orla, aquí hay burucuyá, estos son jazmines, esto es una pollerita que no sé qué cosa. Allí están esos angelitos que son todo vapé, y con nariz española, y con cabello borbónico, y con alita, ¿verdad? Porque de repente vino en alguna estampa y entonces ¡plac! Encontrar. Es como que le dijeron a los nativos, hagan ustedes, ¿verdad? Hagan ustedes. Y ellos hicieron esto, ¿verdad? Ese era su... Y claro, el reino era el símbolo español, el león con la corona, y que era la pieza que se une ahí, nada más que por efecto de altura no tengo... Perdón, ¿era franciscano o jesuita? Franciscano. Franciscano. Villeta franciscano. ¿Y sabes por qué? Es Villeta. Y ya se sabe que Villeta era franciscana. Y otra característica muy importante es la base. Porque los púlpitos franciscanos están siempre soportados por un Sansón, por un águila. Y fíjense en el púlpito de emboscada, que hay un Sansón así agarrando el púlpito. Fíjense en Yaguarón, pero en las iglesias jesuitas siempre era una pieza tallada. Estamos en la sala de exposiciones temporales habilitada en el museo. Y la tenemos hoy habilitada como una sala de los Cristos. Como ustedes verán en las otras salas, que Cristos y crucifijos que tuvimos en las otras salas, no hay Cristos, todos son objetos. En esta sala quisimos hacer esto de exposiciones temporarias. Lo importante para nuestra querida Semana Santa, este es el Cristo del Sepulcro, originario de Carayao, que es utilizado inclusive con su sarcófago, utilizado para toda la Semana Santa. Este es el Cristo que sale en procesión para el día del Viernes Santo. Este también es un Cristo yacente que eventualmente algunas veces debe haber utilizado. Como ven ustedes, es un Cristo que bajó de la cruz. Fíjense cómo tiene las piernas, porque era como estuvo crucificado. Ya tiene el rictus mortis de lo que era estando en la cruz. Y la otra talla muy importante que tenemos es la talla del Señor de las Palmas. Este es el burrito de las Palmas que se usa para el Día de Ramos. Esta también es otra pieza muy importante que la vestimos, tenemos toda su ropa, porque esta sale el Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos. Sale el Domingo de Ramos. Como ven,
Hay muchas piezas muy lindas, efectos de Semana Santa. Tenemos imágenes de los ladrones, del ladrón bueno, 3 imágenes del ladrón bueno, que eran los que estaban al costado en el Calvario, que fueron crucificados con el Señor, ¿verdad? La cosa que a mí me llama mucho la atención y siempre digo, que las 3 imágenes son del ladrón bueno, porque dicen que el ladrón bueno le miraba a Cristo y el ladrón malo miraba al frente. Y por lo visto que el ladrón malo nadie quería. Entonces lo que se pudo conservar era el ladrón bueno. Y el malo no el malo no se conserva. Fíjense que los 3 son. Los 3, sí. Los 3 son. Este ladrón bueno es bueno. Y otra cosa muy importante es ese Cristo. Ese Cristo resucitado, que es una pieza maravillosa. Ese Cristo resucitado, que es una pieza maravillosa. Fíjense, el Cristo que resucita con el vuelo, el trapo que lo envuelve, la túnica que lo envuelve muy discreta, con vuelo, sin ser una talla tan perfecta. Es una talla muy bien obtenida, porque tiene muy buena proporción. Porque tiene también muy buena proporción, ¿no? Dedicada a Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, que fue el iniciador de esta obra, de esta colección del museo que hoy lleva su nombre. Todos los objetos que están acá fueron de su uso personal. Este es el busto de marmolina con su cara, que se hizo después de la máscara que le tomó Germán Guyari a su muerte y que después la transmitió a bronce. Y esta es la marmolina principal para el busto de bronce que está en la sede del arzobispado. Sobre los muebles tenemos 2 árganas de cuero, que son estas 2 que las colocaba al lomo de mula, a los laterales de él para sus giras pastorales, que recorrió en el país, todo el país 4 veces. Objeto de sus libros, sus bolsos de viaje, sus libros de oraciones. Acá está Monseñor Bogarín, porque Monseñor Bogarín fue electo obispo muy temprano, a 10 años de haberse hecho sacerdote. Y después fue el obispo que 55, casi 50, más de 50 años, fue obispo del Paraguay, ¿verdad? Y desde el año 37, creo 32, fue que fue arzobispo. Entonces el obispado dependía del Río de la Plata, y hasta que se crea el arzobispado de Asunción con dependencia en Asunción, ¿verdad? Ahí tenemos vestimentas originales de Monseñor Bogarín, ¿verdad? Sí. Ahí está Monseñor Bogarín pintado por Liber Friedman, una talla una pieza, un cuadro muy importante ya cuando es el mayor. Como si todo esto fuera poco, la Sala de Arte Popular alberga verdaderas joyas de la religiosidad paraguaya. Allí también encontramos un tesoro de incalculable valor, el sagrario salvado del incendio de la Iglesia de la Encarnación en 1889 por el padre Bernabé Colmán. Esa es una sala de arte sacro dedicada a imágenes y tallas populares y posmisioneras. Decimos posmisioneras porque son ya posteriores a las misiones franciscanas y jesuitas. Estos son nichos, estas 2 cosas son nichos. El nicho Oga, que con las puertas pintadas, Santo Domingo, y fíjense en el dibujo, es muy posible que esta no sea una talla nacional. Esto es muy posible que sea de procedencia brasilera, ¿verdad? O de algún resto que quedó tallista de cuando tallaron Capiatá o Yaguarón por la propia morfología de la talla. Fíjense en las decoraciones arabescas, la propia talla del San José con el niño, son unas tallas muy proporcionadas. Este es el famoso tesoro de la Iglesia de la Encarnación. Este es el nicho, este es el sagrario de la Iglesia de la Encarnación, que Monseñor Bernabé Colmán dice que cuando el incendio de la iglesia
entré y rescaté su mayor tesoro, que era el sagrario. Está todo revestido en oro en la hoja, con un trabajo maravilloso de interpretación que era para guardar el Santísimo. Sí, hay que destacar en esta colección maravillosa del Museo Monseñor Juan Sinforiano Bogarín, que aquí también está incorporado el Museo del Tesoro de la Catedral de Asunción, por disposición de Monseñor Pastor Cuquejo. Eso se trajo aquí en el año 2010 más o menos. Quien hizo el Museo del Tesoro de la Catedral fue el benemérito Monseñor Agustín Blujaki. Agustín Blujaki fue el fundador con la Comisión de Arte Sacro del Museo del Tesoro de la Catedral para poder resguardar ahí todos los objetos de valor que son de la catedral. Un gran trabajo de Blujaki. Así también hay que destacar, y eso principalmente, esta colección de Monseñor Juan Sinforiano Bogarín la conservó, la cuidó y la aumentó considerablemente Monseñor Agustín Blujaki. Él se hizo cargo de la colección el día de San Sinforiano del año 1956. Monseñor Blujaki, excelente sacerdote, un apóstol, era un gran historiador, amante de la historia, de las vocaciones sacerdotales, era orientador de sacerdotes, y él estaba en el seminario metropolitano en donde estaba la colección del Monseñor Bogarín. A él es el que le entregan este solar para hacer y constituir acá el museo. Este libro es el libro de oro, uno de los libros de oro que se constituyeron para la recolección de joyas cedidas por las mujeres, como dice en su primera hoja el vicepresidente Sánchez, por la manifestación general de joyas y alhajas de las ciudadanas paraguayas. En el presente, el Superior Gobierno de la República, de manifestación general de joyas y alhajas de las ciudadanas paraguayas. El infrascripto vicepresidente, que fue Francisco Sánchez, destina el presente compuesto de 744 páginas, incluso la presente, para el asiento de las cuotas exhibidas por el bello sexo nacional. Es una maravilla, es justamente el libro donde se han asentado año por año y parroquia por parroquia las donaciones en oro y en joyas menores destinadas a la causa de la República. En ellas se asentaron, como van a ver, la primera hoja está dedicada a la catedral. A la catedral de Asunción. ¿Verdad? Para el año que se constituyó, 1867. En este libro está escrito el valor de lo que se donó y quiénes donaron. Creo que en ese libro de oro, pues no estoy en la realidad, en ese libro de oro constaron la cantidad de oro donado y sucesivamente. Pero en el Archivo Nacional hay 4 libros de estos también bastante incompletos. En realidad el que creo que está más completo de todo es este. Claro, porque en la parroquia. ¿Verdad? Y este es de hecho conozco varias historias, 2 o 3 historias de gente que encontró sus antecedentes acá por litigios de propiedad. ¿Sí? Con lo cual Dios se daba la veracidad de que fulano de tal vivía en Concepción, por ejemplo. Una cosa muy linda y muy curiosa que tenemos en el museo guardado son las tarjetitas
que escribía Monseñor Bogarín para identificar las piezas de su colección. Él utilizaba cualquier tipo de papel que recibía, las tarjetas de casamiento al revés escribía, eran puño y letra de él. Después, como vio que con el tiempo le comen la polilla, acuérdense que él fue 50 años, vivió por Paraguay, mucho tiempo, entonces se le ocurre pintar en lata y escribir sobre la lata a tinta, que son estas chapitas, que son algunas que las que encontramos. Después, posteriormente, ya aparecieron algunas en la misma confección, pero con una letra ya caligráfica. Se ve que ya había alguien que le escribía. Eso también encontramos en aquel otro cuadro, en aquel de la derecha, que es muy, para nosotros, para el museo, a mí simpáticas, forman parte de la colección ya hoy del museo, ¿verdad? Porque fue un patrimonio de Monseñor Bogarín. Sí, esta es la pieza o la habitación en que hay tradición de que aquí fue donde se suicidó Pedro Juan Caballero. Conforme les decía anteriormente, hablaban de una pieza a la entrada a la izquierda, una puerta baja que tenía un dintel de madera muy bajo, que se puede percibir perfectamente acá. Y se han instalado estas palacas. Así también, cuando en este local se constituyó el primer seminario conciliar, esta fue la sala donde el director del museo dormía, que fue el padre Julio Montañez, que por eso también se le dedicó a él una placa dentro de esta habitación. Tenemos dedicada esta pieza a exposición de objetos menores de algún valor, cristos, libros muy importantes, como ya vieron el libro del tesoro, misales antiguos, de 1711 es el más antiguo que tengo, libros de oraciones. Este es un cuadro simpaticísimo, que es creo que se llamaba Doña Eugenia o Doña Juanita, pintada por Monseñor Aníbal Menaporta, que era la que todos los días barría la Catedral de Asunción. Todos los días la Catedral de Asunción. Hay devocionarios, hay libros de biblioteca muy importantes, libros de filosofía que se usaban acá en el seminario, y son objetos de muy importante exposición. Así también tenemos, como hablaba de los libros, tenemos guardados estos muy importantes. Una cosa muy importante, por ejemplo, que tengo es un catecismo quechua, en quechua. Así también tengo el famoso catecismo de San Alberto, y transformado para el gobierno paraguayo. Y es un libro de oraciones que fue escrito por el señor José de Zavala y Rodríguez de la Peña, que estuvo aquí preso en la cárcel del doctor Francia más de 12 años. Y todas las noches escribía su libro de oraciones. Al morir Francia, él queda libre. Y el libro fue traspasando de familia en familia hasta que nos llegó a nosotros, al museo, una donación muy importante de la familia Avente. En la familia Avente, que eran los depositarios de ese libro. También tenemos objetos menores, tenemos, ¿cómo se llama?, pequeños objetos de medallas, medallones, cucharas, que son donadas al museo, que la gente trae, y todos tienen su perfecto valor. Así como también una cosa muy importante que la tengo guardada en ese mueble, es el libro que usó San Juan Pablo II en todas sus celebraciones eucarísticas cuando estuvo en el Paraguay, que es el libro que está allí. Queda muchísimo por descubrir aquí. Está la Sala de Historia Nacional y la Sala de la Familia López. Pero esos dos rincones los dejamos para otro capítulo.